Bueno, muy buenas tardes, estimados profesores, profesoras. Un gusto de saludarlos en esta segunda tutoría. Yo estuve con ustedes la semana pasada, con la mayoría de ustedes. Y bueno, el propósito de esta segunda y última tutoría es poder resolver las inquietudes que ustedes tengan respecto del módulo anterior y también poder apoyarlos con algunas dudas que ustedes vayan teniendo, y vamos a compartir también alguna idea en torno a cómo hacer, desarrollar preguntas para la elaboración de ABP en el contexto de los mismos proyectos que ustedes diseñaron, ¿ya? Yo estuve mirando los proyectos, están muy buenos, vi varios de los que ustedes subieron en la sesión 2, la actividad 3, y uno de los temas que más me llama la atención es la capacidad de desarrollar buenas preguntas de investigación para gatillar un proyecto ABP Pro que sea muy significativo para los estudiantes. Entonces, antes de comenzar a compartirles algunas ideas, quisiera abrir la palabra. Si alguien tiene alguna duda, inquietud del módulo anterior. Bien, bueno, si no hay preguntas, entonces les quiero proponer una primera como reflexión en torno a cómo crear buenas preguntas para el aprendizaje basado en proyectos, pero en el contexto de la educación técnico-profesional, de la formación técnico-profesional, y sobre todo con el foco puesto en fomentar la reflexión, la indagación y el desarrollo de competencias técnicas y transversales, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes hoy día es cuáles son las características de una buena pregunta para diseñar o iniciar un proyecto ABP Pro en el contexto del trabajo de ustedes, ¿ya? Entonces, lo primero es que una buena pregunta, guía o detonante debería ser abierta. Lo voy a ir compartiendo en el chat, voy a ir compartiendo algunas, los invito a tomar apuntes a los que quieran. Lo primero es que debería ser una pregunta abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que no debiese ser una pregunta que solo tenga una única respuesta correcta, ¿ya? A diferencia de preguntas como de contenido, que obviamente el contenido en ese sentido es claro y es objetivo. Cuando estamos desarrollando proyectos de ABP, ojalá la pregunta inicial que lo gatilla pueda llevar a distintas respuestas o formas de abordarlo, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que debe ser una pregunta auténtica, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con que sea auténtica? Nos referimos a algo que ustedes hacen muy bien y que es que esté relacionada con un desafío real del entorno laboral, ¿ya? Entonces, que sea auténtica es muy relevante porque les tiene que hacer sentido a los alumnos, no puede ser abstracta, no puede ser teórica, sino que es una pregunta bien relacionada con el entorno laboral de los estudiantes, ¿ya? La tercera característica de una buena pregunta para liderar un proyecto de ABP Pro es que debe ser rigurosa, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Que muchas veces los proyectos de ABP se caen porque el uso de conocimientos técnicos, de las normas, de los estándares, de la habilidad TP, los estudiantes no son capaces de incorporarlo al resolver este proyecto. Entonces, por ejemplo, se expresan en una forma muy informal o no incorporan como las definiciones o los conceptos, los conocimientos técnicos relacionados con la asignatura que ustedes están impartiendo. Entonces, el hecho de que sea rigurosa significa que impulsa el uso de conocimientos técnicos, de normas y de estándares y habilidades, ¿ya? Un cuarto elemento que es importante destacar es el concepto de que sea una pregunta retadora. ¿A qué nos referimos con eso? Que ojalá no sea algo como trivial o que no presente un desafío, sino que plantee un problema que exige a los alumnos investigar, analizar, aplicar y crear, ¿ya? Que signifique crear quizá un conocimiento nuevo,
algo que ellos no se hayan visto expuestos antes. Por lo tanto, tiene que ser retadora, ¿ya? Y así como tiene que ser retadora, también tiene que ser relevante, es decir, que le haga sentido a los estudiantes y su futuro profesional, ¿ya? Y bueno, y por último, yo diría que lo más difícil, porque muchas veces no se puede planificar junto a otros profesores, es que sea interdisciplinaria, es decir, que ojalá pudiera idealmente cruzar varias áreas o módulos del área técnico profesional, ¿ya? Entonces, antes de compartir con ustedes estrategias para formular preguntas potentes, me gustaría preguntarles cuáles de estas características de una buena pregunta para ABP Pro es como la más difícil para ustedes de lograr, o la que más les cuesta como desarrollar. Les quiero pedir a los que no están conectados en video que puedan escribir en el chat, por favor. Gracias, Andrés. Vamos a responder ahí tu pregunta, pero quiero que todos los demás también contesten porque están todos presentes. Bien, gracias, Catherine. Le voy a dar un tiempo a todos para que contesten. Gracias, Ignacio Fuentealba. Usted levantó la mano. ¿Quieres compartir? Yo diría que uno de los puntos más retadores para nosotros los profes, me imagino, es que la pregunta que nosotros elaboremos genere un desafío en los estudiantes. Yo creo que al mismo tiempo que le genere un desafío, paralelamente también le genere motivación e interés por ir en la búsqueda de ese conocimiento, ir en la búsqueda de esa respuesta. Yo creo que ese es como uno de los puntos en la generación de una pregunta que más retos nos genera a los profes. Perfecto, perfecto. Ya, y ahí hay algunos elementos. Ignacio, ¿usted es profesor de qué? Yo soy profe de gastronomía. Perfecto, ya, ya. Bueno, es muy importante, yo creo, cuando uno como docente no sabe muy bien por dónde debiese ir la pregunta para que pase lo que usted está señalando, es muy importante que pensemos en contextos lo más reales posibles para los estudiantes, o sea, cosas a las que ellos podrían verse enfrentados, no sé, pues al trabajar en la cocina de un hotel, o en la cocina de un restaurante, o sea, llevarlo siempre a un contexto lo más real posible, porque eso finalmente es más atractivo para los estudiantes, aunque obviamente es difícil, ¿ya? Entonces, cuando nos cuesta mucho, porque si me permiten una retroalimentación de los trabajos que ustedes subieron en la plataforma, creo que las preguntas de investigación a veces son demasiado largas o utilizan conceptos muy como académicos o teóricos, y a veces a los alumnos les cuesta ver esa como esa bajada de piso. Entonces, en ese sentido, siempre llevarlo al contexto real, Ignacio, es muy relevante. Así que gracias por tu aporte. No sé si quieres decir algo más. Sí, solo preguntar, en el contexto de que estamos mencionando, la pregunta debiese ser lo más singularizada posible en los contenidos que uno quiere ahondar. Es decir, no sé, por ejemplo, estoy en banquetería dulce, por ejemplo. ¿Ya? Desde la perspectiva de la implementación de una pregunta abierta a los chiquillos en banquetería dulce que les pida ir como no en el contenido de, por ejemplo, de postre al vaso, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Ahí la pregunta debiese ir como para generar ese reto en los estudiantes, debiese ir enfocada en cuáles son los desafíos o cuáles son las problemáticas que se enfrenta la implementación práctica del postre al vaso. Sí, por ejemplo, sí, ahí tienes toda la razón. Mira, yo te puedo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, una pregunta que podría incorporar hartos conocimientos técnicos de banquetería de dulces podría ser cómo podríamos crear una mesa de dulces, por así decirlo, en un banquete, que sea innovadora, que sea rentable y, por ejemplo, que tenga identidad local. Ya, por ejemplo, los alumnos están aprendiendo a hacer postres de la zona. Entonces tú combinas la innovación en una
mesa de dulce, o sea, que no sean todos iguales, que sea rentable, y entonces obligas a los estudiantes a pensar, bueno, qué productos, qué materias primas comprar para hacer las distintas recetas, o sea, no pueden hacer postres muy sofisticados, por ejemplo, y identidad local, o sea, los obligas a que piensen en postres locales y no postres, no sé, pues de otros países o gastronomía internacional. Entonces tú como que vas acotando, pero igual hay harto que investigar, no sé si se entiende. Pero Sí, en el es fondo una como pregunta irle, es específica, no es súper abierta. O claro, sea, como que tienen... es una pregunta específica que entrega ciertos lineamientos por donde tienen que ir, como que guía al Exacto, estudiante hacia dónde tiene que ir exacto, esa búsqueda. exacto. Pero lo interesante es que una mesa de postres dulces con identidad local puede ser súper distinta entre distintos grupos. Y están todas correctas. Lo que pasa es que los alumnos van a ir haciendo distintas selecciones, distintas opciones, ¿entiendes? Entonces, tú das como una cierta amplitud, pero lo obligas también a hacer una investigación como más acotada de ciertos temas, ¿ya? Entonces, Y una última eso. preguntita, ¿Sí? una última preguntita. En ese último punto que tú mencionas, ahí se enlazaría un poco con con lo que es como el diseño universal de aprendizaje. En eso Sí, último que tú mencionas, en que sí, es una pregunta abierta que tiene ciertos lineamientos, pero que puede ser abordada de acuerdo a cada estudiante, ¿no? A la capacidad de exactamente. aprendizaje de cada Sí. estudiante. Y a lo que ellos puedan ser capaces de investigar, etcétera, ¿ya? Entonces, súper bien. Por ejemplo, otra pregunta podría ser, ¿cómo podríamos rediseñar recetas clásicas de repostería dulce para que sean más saludables, pero sin perder sabor ni presentación atractiva, por ejemplo? Que es un temazo, ¿ya? No sé, pues, entonces ahí tú, en el fondo, es amplia, pero las respuestas pueden ser múltiples. Lo importante es la investigación que ellos hagan, ¿ya? Súper. Muchas gracias, Ignacio. Y bueno, cualquier duda puedes volver a preguntar. Marcela, usted tiene la mano levantada. Hola, sí, muy buenas tardes, Marcelo, por acá. Marcelo, perdón. Mira, Hola, habían hola. profundizado bastante con respecto a lo mismo que iba a plantear en relación al contexto del punto de vista laboral, ¿cierto? En la elaboración de la pregunta, la actividad que tengan que realizar los alumnos, porque eso le da, digamos, también el interés y la importancia, bueno, con los ejemplos que ustedes dan del área de gastronomía, se da más que explícito el hecho, digamos, de la importancia de la aplicación Sí, de la formulación de la pregunta, ¿ya? ¿Por qué se genera el interés y el desarrollo adecuado, digamos, del contexto de de la elaboración que en este caso tiene que desarrollar el estudiante? Entonces, pero lo plantearon muy bien en el tema de gastronomía, yo lo veo en el tema de prevención de riesgo. perfecto. ¿Usted es profesor de prevención de riesgo? Así es. Perfecto. Bueno, lo bueno yo creo que todos ustedes como profesores de INACAP tienen la posibilidad de que los alumnos puedan aplicarlo en cosas bien reales y prácticas. Entonces, por ejemplo, no sé, pues una pregunta ABP para prevención de riesgo podría ser cómo podríamos identificar y reducir los principales riesgos presentes en una empresa constructora que trabaja en altura, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí tú vas poniendo como cierto, que es distinto que los riesgos que estarían presentes en una empresa que trabaja en un subterráneo, por decirte algo, por inventarte, ¿ya? Entonces hay Claro, distintas muy competencias específico. involucradas, la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos, las medidas preventivas, la normativa vigente para la altura, etcétera. Entonces ahí tú puedes ir combinando esas distintas como los componentes de la pregunta para que sea lo suficientemente interesante y atractiva y para que ellos puedan aplicarlo, ¿ya? Así Así que es. Y muy, ahí muy, muy está bien. amarrado el contexto laboral. Exactamente, exactamente. Sí, esa es la gracia. Así que muy bien. Ahora voy a leer algunas de las respuestas que ustedes dijeron. Bueno, intencionar lo multidisciplinario, el hecho de que sea retadora es difícil. Yo creo que para todos los que estén con dificultad en cómo hacerla retadora, lo más importante es que sean contextos reales, permitan a los alumnos, tienen que darle la posibilidad a los alumnos de investigar, que no sean obvias, que no sean preguntas de respuesta obvias, sino que haya una cierta investigación por parte de los estudiantes que tengan que poner un poco las manos en la masa para poder resolver ese problema, o sea, que haya un poco
de trabajo previo antes de lanzarse con una respuesta, ¿ya? Desafiante, retadora, si se fijan, como que van un poco por lo mismo. Hacerla interdisciplinaria, sí, eso es muy difícil, pero aunque no lo crean, uno también la puede hacer interdisciplinaria en la medida en que, no sé, por ejemplo, en el mismo ejemplo de la gastronomía, uno puede incorporar conceptos de contabilidad, ¿no es cierto? Que los alumnos tienen que hacer presupuestos para comprar materias primas, etcétera. Entonces se puede ir combinando la interdisciplina sin que uno ni siquiera se dé cuenta en todas las distintas áreas y las carreras que ustedes hacen, ¿ya? Entonces no es que se requiera siempre tener a otro profe o muchos recursos o mucho más tiempo para que sea interdisciplinaria. De repente puede ser interdisciplinaria dentro del mismo ramo y asignatura que ustedes hacen, ¿ya? Y bueno, lo que más salió en la encuesta, que ustedes pueden ver en el chat, es que lejos lo más difícil es que sea retadora, ¿ya? Así es que ahí, nada, es como lejos lo que más cuesta, y ahí les quiero como ofrecer algunos tips. Lo primero, que para que la pregunta sea como retadora, yo creo que es muy importante que se planteen situaciones que tengan hartas variables o hartas como restricciones, o sea, no solo una forma nomás como de desarrollarla. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo estoy trabajando en prevención de riesgos, no es lo mismo que yo pregunte, que yo les diga a mis alumnos que hagan un proyecto de diseñar un protocolo de evacuación en una planta con trabajadores, a decir diseñar un protocolo de evacuación en una planta con trabajadores con movilidad reducida. Yo le añado ciertas variables que lo hacen más complejo y por lo tanto más retador, ¿ya? Otro tip que yo les puedo dar para hacer preguntas más retadoras es incluir como un cliente o un usuario imaginario que sea bien exigente. Entonces, que se simulen demandas reales de un cliente, de una empresa o de una institución y que en el fondo sea como el cliente más complicado que uno podría tener o el usuario más difícil que uno podría tener, ¿ya? Entonces ahí también eso les puede servir para diseñar preguntas como 100% retadoras. Entonces ahí un segundo tip es eso, imaginarse como el cliente más exigente que ustedes podrían tener y eso va a hacer que de todas maneras salga una pregunta retadora, ¿ya? Otra estrategia que se puede hacer es como proponer un producto final que sea profesional y que tenga impacto, o sea, que los alumnos tengan que entregar algo presentable, algo funcional, algo que sea evaluable por un tercero, ¿ya? No sé, en el contexto de la prevención de riesgo, pueden crear una campaña de prevención de caídas para que sea presentada al Comité Paritario de Seguridad de una empresa, por ejemplo, ¿ya? O sea, algo como bien presentable, que sea lo más profesional y que tenga un impacto, o sea, que si alguien lo pudiera evaluar, un profesional del área, bueno, que tenga el debido impacto que se espera, ¿ya? Entonces, ahí les compartí algunos como estrategias para que sean preguntas retadoras. No sé si tienen alguna duda, abro la palabra. ¿Alguien quisiera compartir alguna inquietud? La pueden poner en el chat también. Andrés, adelante. Ya, hola, mira, la verdad que a mí una de las cosas que me resulta un poco desafiante, yo soy profesor del área mecánica y, por ejemplo, ahora estoy pasando una unidad en donde solamente estamos viendo dos elementos del vehículo, y son en este caso el motor de arranque y el alternador, y, y les he mandado videos a los muchachos así como para motivarlos a estudiar y todo el tema. ¿Ya? Y después voy y les pregunto así como, no sé, pues ya vamos a tener una actividad, la próxima clase tienen que explicarme con sus propias palabras, no sé, pues cómo funciona el motor de arranque y cómo funciona el alternador. ¿Ya? Y teniendo toda la información y yo así como que tratando de explicarles con peritas y manzanas, pero llega el momento de la tarea que es a la clase siguiente y 8 de cada 10 alumnos no trae nada. ¿Ya? Y me ha pasado muy recurrente en así como, no sé, quiero creer que algo generacional, porque tengo muchos colegas que también están en lo mismo. Entonces, ahí yo siento que se presenta mucho más complejo
el factor de que sea retador. Sí, sí. A ver, yo creo que lo que usted señala, profesor, es una situación obviamente muy frustrante, pero es muy común en la formación TP. Y quizás te podría compartir algunas ideas de por qué tus estudiantes, en el caso tuyo de mecánica, no estarían trayendo el material, no sé, pues después de ver estos videos motivadores. Y quizás una sugerencia, esta es mía, 100% personal, es que quizás no hay ninguna consecuencia añadida a la observación de estos videos, en el sentido de algún entregable, como algo que ellos te puedan demostrar que lo vieron y que les hizo algún sentido, porque quizás enviarlo como tarea, solo ver los videos, no basta, sino que pedirles que hagan algo con esa observación de video puede generarte como un impacto mucho más grande, ¿ya? Lo segundo es que como si no hay consecuencias claras o no hay una costumbre por parte de ellos de cumplir con la entrega, cuesta mucho instalarlo. Entonces, por eso yo sugiero ahí también poner como cierta mínima entregable. Estoy hablando más allá de que haya que ponerles una nota o no, sino que haya como un mínimo entregable, algo que ellos que ellos te tengan que traer a ti como un valor agregado. Entonces, Yo, por ejemplo, en mi caso lo intenté así, bueno, dentro de la unidad estaba el estudio de estos dos elementos ¿ya? y, por ejemplo, les mandé un video porque es un poco más como onda 3D, así como para que sea un poco más fácil de entender para los chiquillos. Y Mm, solamente les pedí que lo trajeran y que me lo explicaran con sus propias palabras. ya, bien, Y, buena idea. y yo le dije así como, mira, no necesito que me expliquen así como el campo electromagnético de la no sé qué, no, solo ¿No? quiero que me lo explique con sus propias palabras. Y aún Súper así bueno. como que no se motivaron y ya así como que, bueno, igual yo soy nuevo en esto, entonces como que Ya, pregunto porque en realidad sí, se me hace un poco difícil buscar la forma para que se motiven de verdad a hacer una actividad. sí. Bueno, lo que tú hiciste está súper bien. Úsalo como rutina de entrada. Por ejemplo, al comenzar la clase ya, todos los alumnos tómense 2 minutos y escriban lo que se acuerdan de los videos que tú les mandaste y luego lo comparten. Y ahí generas Ah, un ya. efecto. Obviamente siempre vaya a tener alumnos más mateos, más preparados, que van a haber hecho las cosas. Y lo otro, si tú lo empiezas a hacer como un hábito en todas las clases, al inicio, por ejemplo, se van a subir al carro quizás, porque se van a haber perdido de algo los otros, ¿ya? Ya. No sé, como que puede generar ese efecto, ¿ya? Vale. Bien, pero excelente pregunta. Cintia, ¿quieres decir por micrófono tu pregunta? Hola Raimundo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, hola, sí, Sí, lo que pasa es que, bueno, lo conversamos el otro día con mi círculo, con el equipo, y estábamos en la disyuntiva, o en realidad yo me puse en la disyuntiva de analizar bien la diferencia entre AB Pro y ABD, que tiene que ver con los aprendizajes basados en desafíos, que generalmente son los que yo manejo más, porque son los que trabajo constantemente en la asignatura de innovación y emprendimiento. Y cuando trabajamos con el AVE Pro es muy parecido, aunque sí buscamos las diferencias y convencen que tienen que ver con que puede ser real o no puede ser real. Tengo algunas diferencias, pero en lo concreto una puede ser la misma, no sé, algo así. sí. Mira, a ver, las diferencias son, yo te diría que a grandes rasgos son más sutiles, ¿ya? Por ejemplo, el ABP, el punto de partida es como un producto final a construir. En el AB Pro es como un problema que necesita ser resuelto, más que un producto. Y en el ABD es como un desafío que interpela al estudiante. Pero si te fijas, en los tres casos, finalmente es como resolver una gran pregunta, ¿ya? Entonces, también lo que varía, Cintia, es un poco la motivación inicial. En el caso del ABP, la motivación inicial es crear algo útil, porque está enfocado como en el producto. En el caso del AB Pro, es la motivación para los alumnos es resolver un problema real o una simulación de un problema.
Y en el caso del AVE de desafío es superar una situación que sea desafiante o retadora. ¿Te fijas? Como que la motivación va cambiando. Pero eso parte de una muy buena pregunta. Y en ese sentido, esa característica es la misma para las tres. Para los tres tipos de ABP. ¿Se entiende? Entonces, quizás, y no sé si te sirva, Cintia, la forma de preguntar es un poquito distinta. En el ABP es como, ¿cómo podríamos hacer algo? En el AB Pro es qué está pasando y cómo lo solucionamos. Y en el ABE de desafío es cómo enfrentaría esta situación. ¿Ya? Pero si te fijas, es como van cambiando, son sutilezas, pero todas parten de una gran pregunta. ¿Ya? No sé si resuelve tu pregunta. El rol del profesor es bastante parecido, siempre facilita, siempre guía el proceso y estimula la reflexión, ¿ya? Y en los tres casos siempre el rol del profesor es como inspirar, desafiar, como pedirle más a los alumnos, facilitarlo, más que dar toda la respuesta. ¿Ya? Así que eso. Gracias, Raimundo. Súper. No sé si resolvió tu pregunta, pero espero que sí. Ignacio, ¿quieres decir algo? Sí, solamente una pequeña reflexión con respecto a lo que decía el colega con su pregunta anterior, Sí. con respecto a sus resultados con la motivación que le entregaba a los estudiantes con la actividad que hacía. Yo creo que tiene que ver con lo generacional, con la forma de aprender de los y las estudiantes, tiene que ver también con la falta de oportunidades que tienen los estudiantes de poder expresarse en voz alta, de poder comunicarse en voz alta, de comunicar su idea, y también tiene que ver con el rol punitivo que juegan las evaluaciones en la educación escolar y preescolar. Que el estudiante en algún momento se acostumbra a funcionar y a motivarse por lograr una nota, un 7, o a temerle también al castigo de una mala nota. Entonces, realmente yo me he dado cuenta que al aplicar las diferentes lógicas de funcionamiento pedagógico al interior de clase, cuando ese tipo de actividades como las que plantea el profesor van amarrados a algún tipo de evaluación sumativa, por ejemplo, el estudiante tiende a atraer la actividad y la generación de la discusión y la conversación se genera en la medida que el profesor le va generando preguntas a los estudiantes con la actividad que realizaron. Así es. Entonces, pero llega un momento en que con las preguntas que le hace el profesor, el estudiante se olvida de que es una evaluación sumativa y empieza a expresar sus puntos de vista con respecto a la actividad que hicieron. Y se da cuenta en algún momento el estudiante de que en realidad tiene una opinión con respecto al tema, que el tema no es más que una guía que da el profesor para que el estudiante se desarrolle en términos del aprendizaje y de su capacidad de comunicar. Y eso es una forma en cómo los estudiantes hoy en día son parámetros culturales educativos que los estudiantes los estamos desafiando con estas nuevas metodologías activas a romper un poquitito el esquema que traen desde la educación escolar y preescolar y dar un paso hacia un tipo de aprendizaje que es mucho más colaborativo y participativo y que toma en cuenta más la posición del estudiante que el resultado práctico de una evaluación. Perfecto, estoy muy de acuerdo con lo que usted señala, y claro, el desafío es más grande porque tenemos que lidiar con esa, a veces como falta de conocimiento, preparación quizás baja, por así decirlo, y eso hace que les cueste aún más conectar con el propósito de la carrera, el propósito de los contenidos, como dice que el amor por querer saber más o las ganas de querer saber más. Y en ese sentido, claro, por eso tienen que ser estas preguntas como tan... Entonces ahí ustedes pueden también ayudarse de su perfil de egreso y ir y planificar de atrás para adelante según las competencias, el perfil, los estándares que salgan en el perfil de egreso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no sé, les voy a dar ejemplos de estas tres como mini estrategias
para formular preguntas potentes y ustedes cuéntenme qué les parece. Por ejemplo, si soy profesor de gastronomía, es cómo podemos diseñar un menú saludable, accesible y atractivo para una cafetería escolar que respete los estándares de higiene y nutrición. Entonces, por ejemplo, en ese caso, yo estoy haciendo la pregunta, es cómo podemos diseñar un menú saludable, un menú accesible, un menú atractivo, contexto, una cafetería escolar, y le incorporo normas. ¿Qué normas le incorporo? Los estándares de higiene y nutrición. ¿Se fijan? Entonces, está como que tiene estas 3 componentes que yo les acabo de dar, ¿ya? En electricidad, les voy a poner un ejemplo, se los voy a poner en el chat, y quiero que busquen los 3 elementos. Pueden ser mejorables, recuerden que yo no soy, no tengo 100% la... Pero miren, ahí les puse una. ¿Cómo podríamos diseñar un sistema eléctrico eficiente y seguro para una vivienda, pero no una vivienda en la ciudad, una vivienda en una zona rural con acceso limitado a la red? Eso tiene una serie de implicancias. Un lugar rural donde el acceso a la electricidad es más limitado, las normas son distintas, etc. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ahí se van cumpliendo estos elementos. Ahora les voy a poner un ejemplo de administración. Si yo soy profesor de administración, le puedo preguntar a los alumnos como proyecto ABP, ¿qué plan de mejora podríamos implementar para aumentar la satisfacción del cliente en una empresa de servicios que recibe muchas quejas? Incluso la puedo hacer mejor esta. Puedo decir, puedo ponerle nombre a la empresa, o puedo decir en un call center, o no sé, en una tienda de retail, en una heladería, o en un servicio de, qué sé yo, en un servicio de... no sé, de depilación o de un salón de belleza que recibe muchas quejas, etcétera. Yo lo puedo ir haciendo como más acotado, ¿ya? Y el último ejemplo que les voy a compartir de enfermería, por ejemplo, ¿qué protocolo de atención podríamos diseñar para asegurar una atención digna y segura a adultos mayores con dependencia moderada en centros de día? Entonces yo voy acotando también, si se fijan, son amplias, pero igual uno lo va acotando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es muy relevante que la pregunta que ustedes hagan conecte con el mundo real, requiera un poco de investigación, exija aplicar conocimiento y habilidades del módulo, tenga más de una solución posible y obviamente esté alineada con los aprendizajes esperados. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahora? Profesor, ¿me escucha? Sí. Hola, buenas tardes, Alfredo Lara, sede Renca. Hola, Mira, Alfredo. yo soy profesor, gusto en saludarte. Bueno, por fin pude entrar a la reunión, me costó mucho. No. Mi duda es la siguiente, yo soy profesor formador, o sea, yo soy del área automotriz, soy ingeniero ¿Ya? automotriz y trabajo con alumnos de primer semestre. Entonces, mi tema es que yo no vine con una formación académica que les permita de alguna manera, ¿cierto?, enrielarse en esto que me parece un buen aporte, ¿cierto? Entonces, me gustaría ver si tú me puedes dar algunas directrices o algo que podría a mí a reorientarme a cómo enfrentarlo, porque seguramente el próximo semestre voy a tener de nuevo alumnos nuevos o alumnos que casi siempre me encuentro con muchos alumnos repitentes. Claro. Entonces, obviamente, yo cambio la estrategia, hago otras cosas y trato lo posible de poder encontrar un poco la respuesta a lo que yo necesito. Entonces, a ver si tú me puedes orientar un poquito en eso. Agradecido. Sí. Perfecto. Muchas gracias por su pregunta, es muy buena. Yo creo que a todos nos pasa, incluso profesores no solo de primer año, sino que también de segundo, tercer año, que no, se encuentran con vacíos, los alumnos con vacíos conceptuales importantes y hay que seguir trabajando, ¿no es cierto? Te voy a proponer alguna idea, ¿ya? Ustedes pueden tomarla o no. Lo primero que le quiero proponer, profesor, es, como son nuevos esos alumnos, cambiar un poco el enfoque de hacer técnico a pensar como técnico, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que en vez de pedirles que ejecuten algo complejo, guiarlos, por ejemplo, a que primero observen, analicen, expliquen y simulen
cosas del quehacer técnico de la asignatura que usted imparte o de la carrera que ellos imparten. O sea, por ejemplo, que sean como detectives de problemas técnicos, antes que solucionadores expertos. Porque eso ayuda a que ellos aprendan a mirar, a que aprendan a desarrollar el ojo, a que aprendan a desarrollar como una cierta musculatura, vocabulario. Entonces, por ejemplo, partir por desafíos de, ok, hoy día vamos a pensar como técnico y no sé, usted le puede poner algo no tan complejo que ellos primero tengan que observarlo. ¿Qué es lo que ven? Póngale nombre a lo que ven. Y si no tienen el nombre específico, no importa, pero ayudarlos a observar, a analizar qué está pasando en esa situación, a que puedan explicarlo y si se animan, no sé, pues, a que puedan simularlo. Entonces, por ejemplo, nada, no sé, si yo soy profesor de mecánica, en lugar de que reparen un motor, porque obviamente no saben, porque están en primer semestre, yo les puedo poner un video y les puedo decir, bueno, ¿qué señales ven ustedes acá que indican que hay una falla en este motor? ¿Qué hipótesis harían ustedes como aprendices de mecánicos, etcétera? ¿Ya? Esa es como una primera estrategia, como el desafío Profesor, de... ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Sí. Yo siempre me he considerado un profesor conductista, no constructivista. Ya. Y coincido contigo en que el alumno tiene que desarrollar sus capacidades de observación. O sea, un mecánico tiene que ver, oír Mm, y hacer. sí. Digamos, la base para ¿Usted es nuestro profesor? trabajo. Sí, yo soy ingeniero automotriz y soy Perfecto, profesor de mecánica de primer semestre, perfecto. mecánica básica, digamos. Entonces, por eso yo te decía, eh, Sí, como yo soy, a lo mejor soy de la vieja escuela, porque yo soy de la Universidad de Santiago, tengo la vieja ya, escuela, ¿cierto? no está bien. De ser conductista, porque Ujú, creo que mi carrera es una carrera dura que requiere que yo sea conductista. sí, No constructivismo, porque yo no puedo confiarme en que el alumno, si yo lo hago investigar algo, que realmente lo haga. Y me hace una presentación, todo lo que tú quieras, mm, pero finalmente puedo comprobar si efectivamente lo hace o no. Mi método es que cuando mm, hacemos talleres prácticos, laboratorios, le llamo yo porque son cosas muy dirigidas, como bien lo planteas tú, mm, después yo lo interrogo, uno por uno, perfecto, para asegurarme que el conocimiento esté. Entonces, por ya. eso te hacía la pregunta para que tú me orientes lo mejor posible. Mm, Me has tirado una sí, idea bastante buena, pero para que no, sigamos, sí. poder seguir trabajando en eso. Alfredo, coincido con usted, yo también tengo, o sea, yo soy súper fan del conductivismo, sobre todo en los primeros años, y evidentemente los alumnos necesitan mucha guía y también necesitan construir el conocimiento, y para eso el conductivismo es clave, o sea, que sepan manejar, que incorporen conceptos básicos de la especialidad es fundamental, porque si lo van a descubrir por sí mismos se pueden demorar años y obviamente un tiempo perdido. Así que en ese sentido estamos full alineados. Pero sí creo que no es contrario hacer ejercicios de observación detallada, por ejemplo, de análisis y de explicación, no es contrario a una filosofía más conductista, creo que son complementarias, porque obliga a los alumnos, por ejemplo, a ponerle atención a los detalles, a ponerle nombre a las cosas que quizás no conocen, a preguntar, bueno, ¿y qué será esto? Etcétera. Entonces, eso es como una primera estrategia. Y la segunda estrategia que yo le quería proponer es crear a veces ciertos mini, pequeños desafíos con base general más que con base técnica. Entonces, por ejemplo, hacer preguntas o actividades que no requieran tantos conocimientos técnicos, pero sí observación detallada, que puedan trabajarlo en grupo y que puedan, no sé, pues, tomar decisiones básicas los alumnos. No sé, por ejemplo, yo les puedo poner 3 imágenes de una situación insegura en un taller y yo les puedo preguntar a los alumnos, bueno, ¿cuál creen ustedes que es la más peligrosa y por qué? Etcétera. No sé, estoy inventando, pero ustedes pueden ahí como trabajar eso, la observación de imágenes, de procesos, etcétera, y que puedan ir tomando ciertas decisiones básicas. Eso, eso serían como 2 estrategias, profesor. Sí, me quedó claro, profesor, te agradezco la gentileza. Bueno, no sé, alguien más, acá hay 50 profesores. Yo creo que hay buenas estrategias. ¿Alguien quiere compartir algo adicional que le podrían decir al profesor Alfredo?
por los alumnos de primer año que sobre todo llegan con muy pocos conocimientos técnicos? ¿Alguien se anima? Pueden compartirlo por el chat también. Andrés, usted levantó la mano, gracias. Sí, mire, bueno, yo igual a la par con el colega hacemos un poco lo mismo también, pero la diferencia, yo estoy acá en Arica Ya, y la verdad es que en un principio es un poco complejo y la verdad que yo hice un poco en un principio a la introducción de la asignatura en el encuadre, un poco tu ejemplo de poner imágenes, así, no sé, pues de personas trabajando de manera insegura y partir desde esa base funciona súper bien. Funciona súper bien. Yo lo intenté, a mí me funcionó súper bien este bueno, semestre, en donde a los alumnos, claro, o sea, dentro de las normativas, protocolos de seguridad, ya, ¿y qué protocolos debería usted tener si va a trabajar con X cosas? Y de repente dar la palabra, o si no, en otros casos, derechamente hago que los alumnos pasen a la pizarra a escribir para que se atrevan un poco más, porque al final, como bien dice el colega, la mecánica igual es un poco dura en el sentido de que hay que tener un carácter, hay que estar muy eso. convencido de que uno tiene, está explicando, porque al final es un poco como la medicina, si no tenía el conocimiento técnico y la experiencia un poco, te resulta un poco difícil. Pero sí, Ya. con observaciones de video y fotos, funciona súper bien. Ahí es un muy buen alcance. Oye Andrés, hola Alfredo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo soy mucho de usar video. Los alumnos nuestros son kinestésicos. Claro Entonces, que sí. como son kinestésicos, nosotros tenemos que apelar mucho a que lo vean. Yo soy del partido primero de que ellos vean el conocimiento teórico y después lo llevo a la práctica para que ellos lo apliquen. Es mi forma de visualizar una clase en términos de, perdón, que ellos vayan fortaleciendo el conocimiento. Te agradezco tu aporte, Andrés. Muchas Vale. gracias, Andrés. Bien, muy bien. Ya, ahora, para cerrar esta tutoría, les voy a encomendar la siguiente acción de reflexión final. ¿Ya? Yo les voy a hacer una pregunta por el chat y quiero invitar a todos los profesores que están acá a que puedan compartir, cada uno lo piense y luego cada uno escriba, aunque sea cortito, una respuesta a la siguiente pregunta. Piensen en los módulos que han hecho y también en lo que hemos discutido hoy día. Entonces la pregunta dice así: ¿qué idea de hoy día podrían aplicar directamente en su sala o en su módulo y cómo lo harían? Piensen en alguna cosa que usted digan, oye, ¿sabes qué podría hacer? Voy a tratarlo. O será un requisito para aprobar esta tutoría. No, broma, pero no. Los invito, si quieren, si pueden compartir. Ahí Aldo puso abordar casos y poder hacer partícipe al estudiante de ideas y reflexiones. Constanza Tapia nos dice juego de rol en un caso práctico. Bien, Andrés Martínez dice darle la chance de explorar posibles soluciones. Bien. Alfredo Lara dice creo que una posible forma es usando el sistema ABP. Muy bien. Omar señala las ideas de integrar la apropiación de nuevos conocimientos vinculados, eso, a las especialidades que estudian. Muy buena reflexión. Valentina Cuevas dice, conocer el estilo y perfil del curso a quien dictó la asignatura con la finalidad de poder trabajar sobre una base inicial o poder determinar una lluvia de ideas en base a situaciones vividas. Buena estrategia, Valentina, excelente. Andrés dice, Andrés Martínez, un poco de no hay respuestas malas y entregarles más confianza. Ok, bien. Ivonne Quintero nos dice, yo me quedo con la idea del AB Pro aplicado a la asignatura de estrategia de mantenimiento, considerando que trata de análisis de datos estadísticos aplicados a casos reales. Muy bueno, Ivonne. Fíjense, han salido muy buenas ideas, los invito a ir leyendo. Jocelyn Correa nos dice utilizar un problema real del entorno local, excelente para el desarrollo de competencias técnicas y transversales. Bien, bien, bien. Cintia nos pone una buena reflexión, invitar a mis estudiantes a hacer un día profes y que juntos creemos una pregunta desafiante. Bien, súper. Eso.
Ahí, Cintia, puedes usar una pauta de cotejo para que la pregunta tenga los distintos elementos y sea verdaderamente desafiante. Bien, Rodrigo Villegas pone algo muy bueno. Se me ocurre que podrían diseñarse actividades de formulación y evaluación de proyectos, excelente, de emprendimiento asociado a las carreras técnicas que estudian. Súper bien. Excelente. Una clase invertida, dice Nicole. Súper. Bueno, fíjense, habemos 50 personas, cada uno de ustedes tiene distintas ideas ahora y nuevos conocimientos para ir planteándose estos proyectos en sus cursos y en sus salas de clase. Así es que los felicito, les doy las gracias y bueno, espero que tengan una muy buena tarde. Catalina, ¿quieres decir algo antes del cierre? No, solamente muchas gracias por asistir y si tienen cualquier duda o consulta del curso o de los entregables, siempre pueden escribir al chat de soporte o a los correos que les entregamos. Y eso. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y que tengan una excelente noche. Un abrazo. Gracias, profesor. Chao.